Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva tercera edición del Noticiero 24 Horas en este miércoles 17 de julio. Sean bienvenidos, tenemos la más completa información como siempre para todos ustedes. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariel, amigos, amigas. Nosotros como siempre con el gusto de brindarles la información más precisa y confiable y por supuesto con un resumen completo. Comenzamos entonces con nuestros titulares. Fiscalía no descarta solicitar la extradición a Bolivia de la esposa del narco uruguayo Sebastián Marcet. Elecciones judiciales, comisiones mixtas restaurarán la fase de examen oral este viernes. Desde agosto iniciará la socialización de la adhesión de Bolivia al Mercosur. Apicultores de Santa Cruz expresan su preocupación por la falta de dólares. Comunarios afín al gobierno instalan una vigilia frente al TSE, exigen reconocer el Congreso del MAS del Alto. Diputado Andrés Flores niega que Evo Morales sea quien dispuso explorar el megacampo Mayaya X1. Ministerio de Educación amplía por una semana más el descanso pedagógico. Elecciones generales, María Galindo asegura ganar en las urnas a Evo Morales. En el ámbito internacional, economía, mundo, Fondo Monetario Internacional rebaja previsiones de crecimiento de Latinoamérica. Iniciamos con la información más importante que ha acontecido en esta última jornada. El diputado del ala arcista, Andrés Flores, negó que Evo Morales sea el precursor del megacampo Mayaya X1. En tal motivo, también le recordó al expresidente Morales que en su gobierno se hizo la perforación del municipio de Teoponte, donde no se halló absolutamente nada. Estas son sus declaraciones. Mayaya X1, queremos decir al pueblo boliviano, poza que se ha perforado, la Mayaya X1, prácticamente iniciamos el 2022. Queremos decir a todo el Departamento de La Paz, el pueblo boliviano, hoy por hoy están queriendo confundir que prácticamente Mayaya X1 ya ha sido iniciado el 2019, totalmente falso. Se ha trasladado al municipio de Teoponte, estamos hablando de Liquimuni. Liquimuni ha sido invertido más de 75 millones aproximadamente de dólares, donde que ha perforado más de 4.000 metros de profundidad, que en ese de poza de perforación ni siquiera se ha podido encontrar ni agua. Entonces, acá no podemos confundir al pueblo boliviano. Yo veo por su página de nuestro expresidente Morales, Mayaya ya ha sido iniciado. Mayaya ha sido iniciado 2022 de cero. Nosotros personalmente hemos aprobado en la Asamblea Legislativa autorizando a YPFB para que pueda ser una de las empresas que pueda perforar. En sentido, nosotros, y invito también a nuestro expresidente Evo Morales, vayamos donde quiera ha invertido los 75 millones y nosotros que estamos invirtiendo en esta gestión 50 millones de dólares, hoy con más de 6.000 metros de profundidad, hoy tenemos ese resultado, el presidente el 16 de julio anunció. Fíjese que eso es lo que se está debatiendo ahora, ¿no es cierto? ¿Quién es el autor del financiamiento, de toda la gestión en relación a estos estudios que se han realizado en el norte de La Paz y que han derivado en encontrar este yacimiento en lo que se denomina el Pozo Mayaya, ¿no es cierto? Habrá que recordar lo que nos decían anteriormente, que había 19 trillones de pies cúbicos de gas en Bolivia. Eso es lo que nos decía. Nos decían que Bolivia se encontraba sobre un océano de gas. La realidad nos mostró que se acabó el gas, se agotó el campo Margarita, no hay para venderle a la Argentina, para venderle a Brasil. Eso nos dijeron. Sobre eso deberíamos estar debatiendo, ¿no es cierto? Pero bueno, se decantan en torno a esta discusión para algunos bizantina. Fíjese lo que ha dicho, por ejemplo, la ex ministra Teresa Morales.
Sí, efectivamente, el presidente Morales ha demostrado ya que hace mucho tiempo atrás se había empezado a trabajar en la exploración desde el año, creo yo recordar, desde el 2012 o 13 ya el gobierno había iniciado trabajos, no estoy segura de la fecha, yo era ministra en ese momento y se consideró en gabinete, y luego se han invertido 75 millones de dólares en esta exploración. Las exploraciones en hidrocarburos siempre toman años, no son de hoy a mañana, no es agacharse y hurgar y recoger, sino hay una inversión importante. Y bueno, lo importante aquí es decir que esa exploración se ha iniciado en la gestión de Evo Morales y que gracias a ese inicio hoy día se ha encontrado mayor cantidad de hidrocarburos y que lamentablemente Marianela Prada, Luis Arce, como todo, lo presentan como obra propia. Si fueran ellos, dirían que la nacionalización de los hidrocarburos son obra de Luis Arce, cuando en realidad él en el gabinete se opuso a la nacionalización. Y eso lo ha dicho el propio Evo Morales y quienes estaban en el gabinete en ese entonces. Entonces, en el campo Mayaya, la inversión se hizo en el gobierno de Evo Morales y hasta ahora la cantidad de inversiones, Luis Arce nos ha engañado a los bolivianos al decir que el gobierno de Arce ha hecho más trabajo de exploración en hidrocarburos que el que se hizo en la época de Evo Morales. La inversión es la misma cada año. También se ha pronunciado el diputado de Comunidad Ciudadana José Manuel Ormachea, quien observa montaje y un show preparado para elevar la popularidad del presidente de Estado Luis Arce Catacora tras el anuncio del nuevo pozo gasífero de Alto Beni La Paz, por lo cual también comparó al excomandante Zúñiga con el presidente de YPFB. Ya podíamos advertir que esto iba a ser justamente un montaje, un show preparado para subirle la popularidad a Luis Arce Catacora. Entonces, Armin Dogaten es lo mismo que Zúñiga. ¿Por qué Armin Dogaten es lo mismo que Zúñiga? Porque los dos están tratando de ayudar a Luis Arce Catacora desesperadamente a levantar su popularidad. Uno con un campo gasífero que al parecer no es tal, y el otro montando un autogolpe a favor de Luis Arce Catacora. Por tanto, Armin Dogaten sigue la misma estrategia que Zúñiga para tratar de ayudar a su amigo Luis Arce Catacora. Mayaya Centro X1 está en un lugar muy recóndito, está en un lugar muy lejano y con un riesgo de inversión muy complicado. No hay seguridad jurídica en nuestro país para que vengan distintas transnacionales a tratar de hacer la exploración y la explotación, y YPFB simplemente no tiene la tecnología para hacerlo, así que no vendan humo, no vendan falsas esperanzas a las paseñas, a los paseños, en nuestro día, en nuestro mes, y tampoco a las bolivianas y a los bolivianos. Ese anuncio y decir megacampo cuando no sabemos cuántos TCFs tiene justamente el centro Mayaya X1 es pues demagogia pura y dura, y es el último grito de desesperación y pataleta de ahogado que tiene Luis Arce Catacora para tratar de subir su popularidad. Con todo, este yacimiento Mayaya X1 va a demorar en entregar esa reserva, ¿no es cierto?, para su comercialización en aproximadamente 3 años. Un desarrollo pleno del campo se podría dar hasta en unos 10 años. ¿Me entienden lo que le digo? Y aportaría, según se ha dicho, unos 38 mil millones de dólares a la economía del país. Bueno, esperemos que con estos dineros no se vayan a construir museos, ¿no es cierto?, o villas olímpicas inservibles, sino que definitivamente haya una excelente inversión. Lo que se requiere también es financiamiento, porque ahora de lo que se trata es tener dinero para conectar las redes. Trabajo que indudablemente ahora deben enfrentar las autoridades del área. Esto también incluye Bolivia a mercado común del sur solamente exportó gas tanto a Argentina como Brasil como mayor exportador, por lo tanto, como dice nuestro presidente, vamos a seguir siendo exportador de hidrocarburos, entonces necesitamos normativas tanto en hidrocarburos, minería, tener una nueva ley real siempre sobre el litio, necesitamos muchas normativas, pero lamentablemente la parte política en esta gestión legislativa de la que soy parte
fracasamos pues con políticos, con personas que no son políticos ocupando los curules en la Asamblea Legislativa, ¿no? Tenemos que trabajar en eso, pues el Ejecutivo está trabajando con la experiencia técnica que ellos tienen y nosotros vamos a dar del toque legislativo con nuestros técnicos especializados de elaborar una ley. Tiene que trabajarse en todos los ámbitos, ¿no? Y a veces tenemos un montón de leyes que ninguno de ellos se aplica. Entonces, eso es lo que yo había propuesto al inicio de esta legislatura, entre 21, 25, ¿no? Entonces, pero estamos en esa idea, se está trabajando algunas normativas. Bolivia tiene que tener normativas acorde a la realidad tecnológica del mundo. Cambiamos ahora el rumbo de la información. En las últimas horas de esta jornada se dio a conocer que la esposa del narcotraficante Marcet fue aprehendida en España. Al respecto, la Fiscalía no descarta solicitar la extradición a Bolivia de la esposa de Sebastián Marcet. Dentro del caso denominado Sebastián Marcet, que no solo se investiga a esta persona, sino así también a su entorno familiar, entre ellos su señora esposa, sus hermanos de la señora esposa y otros familiares quienes tendrían también mandamiento de aprehensión. Ustedes han escuchado que en los próximos días también se va a llevar adelante lo que viene a ser la audiencia de medidas cautelares con relación al proceso de legitimación de ganancias ilícitas. En ese entendido, el juzgado cautelar, al no tener seguramente la presencia del mismo puesto de que es de conocimiento de ustedes, de que el señor Sebastián Enrique Marcet a la fecha se encuentra prófugo y buscado por la justicia boliviana como también por la Interpol, en este entendido se tiene la información que es de conocimiento de ustedes como medio de prensa, de que tanto a la señora esposa, el señor Sebastián Marcet, de nombre Yanina García Troches, como también teniendo otra identidad que es de conocimiento público que utilizaba en nuestro país con el nombre de Larissa Márquez Madelene. Esa sería la otra identidad en la cual esta persona se estaría moviendo por el mundo. En este entendido ya se está cruzando, reitero, toda la información para poder corroborar la información y de manera documental y legal informar a ustedes de que esta persona ha sido aprehendida por personeros de la Policía Internacional y en ese entendido seguramente van a informar tanto al par de Bolivia como a los otros países en los cuales supuestamente tendría procesos penales esta persona. Esta captura se da en el marco de un trabajo conjunto de las autoridades españolas y uruguayas. ¿Existe una posibilidad para que venga a Bolivia? Sí, en función a si existe un pedido anticipado de las autoridades bolivianas. ¿No es cierto? Si existe una solicitud anterior, bueno, la de Bolivia quedaría relegada. Con todo, nos muestra que esta mujer estaba viviendo en Dubái. Podría ser que ahí también esté Marcet, ¿no es cierto? Bueno, aquí en Bolivia las pesquisas para dar con él se habían quedado en un punto ciego. Este es producto de una coordinación de carácter internacional. Hay que entender que la perspectiva que maneja el gobierno es de la regionalización, precisamente del combate al narcotráfico. En este entendido, por unas actividades de orden, vamos a llamar internacional, tengo entendido que la señora Yanina Troche ha sido aprehendida en el aeropuerto de Barajas, retornando ella de Emiratos Árabes y aparentemente se dirigía hacia el Uruguay. Vale la pena entender que existiendo una notificación roja, producto de la coordinación que tenemos entre todos los países del Interpol, esperamos que se pueda extraditar hasta un país de Sudamérica. Ella estaba transportándose desde Emiratos Árabes hacia España y allí, por una alerta que tiene la Interpol, ha sido detenida. Hay procedimientos distintos en cuanto a lo que se refiere al proceso de extradición o de cooperación directa. En muchos casos, la alerta roja significa la posibilidad de detención y de traslado hacia el país que ha requerido esta anotación. En otros, se requiere un orden judicial y un proceso que se tramita a través de una agencia nacional, que en este caso es la Cancillería. La Cancillería actúa como agencia nacional y ella gestiona los pedidos que se hacen a través del órgano judicial por intermedio de la Fiscalía. Es un procedimiento que varía en los países en los que, vamos a decir, tenemos legislaciones distintas. En el caso de Bolivia se hace a través de la Cancillería por intermedio del juzgado, del juez instructor, y a través del juez instructor se viabilizan los requerimientos que tiene la Fiscalía. Como les decía, la afectación que existe sobre este hecho es de carácter regional.
Y hay más repercusiones acerca de esta noticia. Desde la oposición, el diputado de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, ha señalado que la detención de la esposa de Sebastián Marcet significa que la policía o inteligencia en otros países sí funciona, mientras que en Bolivia simplemente están comprados. Esto es lo que dijo. Significa que la policía o la inteligencia en otros países sí funciona, mientras que en este país pues simplemente estaban comprados o cooptados. Por otro lado, seguramente va a dar nuevos indicios de dónde podría estar el señor Marcet y cuáles eran sus redes de contactos en Bolivia. Cuidado que cante tanto la esposa como la inteligencia en otros países y podamos saber realmente cómo ha penetrado el narcotráfico y el crimen organizado en las instituciones bolivianas. Vamos a cambiar de información, hablemos de la preselección en el marco de las elecciones judiciales. Bueno, se ha conocido que una de las salas constitucionales que bloqueó con su resolución la continuidad de este proceso, pues ha levantado esta medida. Sin embargo, aquí lo que ya otra vez vuelve a constituirse en una suerte de guillotina es el tiempo. ¿Hay el tiempo necesario para la preselección, para todo lo que representa el proceso, o este ya se va a constituir en un proceso frustrado porque pueden venir otro tipo de recursos? En fin, con todo, esta es la noticia que se ha conocido recientemente. Bueno, primero, para ser claros y de manera transparente con el país, no hemos sido notificados aún, pero sin embargo en el contenido de la audiencia ha sido claro, primero, de negar la tutela. Quiere decir que la acción que se ha presentado no ha tenido el efecto negativo para, en este caso, de que el trabajo de la preselección no puede ir adelante. Eso es importante, por supuesto, nosotros en este momento estamos en esperas de que nos puedan notificar y a partir de la notificación nosotros continuar con el trabajo preselectivo. Bueno, miedo para nada, nosotros estamos en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado. Sin embargo, es importante de que cualquier acción o cualquier amparo que venga posteriormente sí nos puedan paralizar nuevamente y eso hace que el postulante y nosotros mismos seamos susceptibles con el trabajo. Esperamos de que no exista ningún amparo, ninguna acción, así de esa manera nosotros terminar con el trabajo, remitir directamente a la Asamblea Legislativa y a través de los 2/3 ya ver cuál va a ser la siguiente fase que se viene directamente a cargo del Tribunal Supremo Electoral. A propósito de esta información, luego de que los amparos constitucionales en contra de las elecciones judiciales fueran denegados, el presidente de la Comisión Mixta de Justicia, el senador Roberto Padilla, ha manifestado que se va a continuar con la fase de examen oral la tarde de este viernes. Ya hemos sacado una convocatoria para el día viernes, para las 8 de la mañana, que vamos a empezar nosotros como Comisión Mixta de Justicia Plural. Y a partir de las 2 de la tarde estamos notificando a los postulantes para tener examen oral. Entonces, de esa manera, pues nosotros ya estamos listos para continuar con la etapa de examen oral. Y después que se ha levantado medida cautelar en la Sala Constitucional del Beni, donde nos paralizaba la etapa de examen oral. Entonces, por ese motivo, nosotros ya vamos a empezar a partir del día viernes. Bueno, miren, nosotros tenemos bien resguardado las preguntas, entonces nosotros el día viernes a las 2 de la tarde vamos a poder empezar también con despresentado de las preguntas. Entonces yo creo que es importante ir siempre de manera transparente y por ese motivo pues nosotros estamos convocando a todos los miembros de la Comisión Mixta de Justicia Plural para continuar con la etapa de preselección. Vamos a cambiar de asunto, hablemos de temas políticos. Evo Morales y sus seguidores quieren plantear un escenario donde él podría ser candidato o es candidato en todo caso dentro de la perspectiva del evismo. ¿No es así? En la realidad lo que pasa es que la candidatura de Evo Morales está todavía en cuestión.
debe existir una definición del Tribunal Supremo Electoral de si es o no es candidato Evo Morales. Entre tanto, sus seguidores, reitero, buscan que se consoliden las resoluciones del Congreso de la OCAE. A ver, muchos cuestionan de que podemos salir a las calles. La sociedad, yo creo que sepa, al movimiento campesino, el único camino queda defender en las calles a nuestro instrumento político, a la sigla del MAS y la candidatura de Evo Morales. Digan lo que digan, porque Evo Morales nos representa a nuestro rostro. Igual que yo, indio, campesino, así es que nosotros como movimiento campesino indígena originario vamos a defender su candidatura a la sigla del movimiento al socialismo. Y el gobierno de Luis Arce Catacora, recalco nuevamente, por lo menos que resuelva el tema dólar, porque estamos cansadísimos, enojadísimos con este gobierno. Si él no quiere que salgamos a las calles, a las movilizaciones, deje de atacar a Evo Morales, pues, a través de sus ministros, a través de su persona misma. Deje al lado, que no se rodee del imperio, que no se rodee de la derecha boliviana, como lo está haciendo hoy en día, que está haciendo quedar mal al Estado plurinacional a la cabeza de Luis Arce Catacora. Pero miren, una cosita yo quiero comentar, ¿no? Luis Arce Catacora, mira, ningún personaje de los líderes políticos no dicen la verdad a Luis Arce Catacora. Cómo se está enriqueciendo su familia, cómo está robando la plata del pueblo boliviano, por favor. Yo quisiera que digan los líderes políticos, los dirigentes cívicos, los líderes cívicos o diputados de otros países, deberían decir la verdad, qué es lo que está pasando en Bolivia. Por eso pongo ejemplito, el dólar por lo menos que resuelva eso. ¿Cómo va a costar $100, 1.030 bolivianos? ¿Cuánto ha subido, por favor? Hay que aclarar, hay que decir la verdad al pueblo boliviano. Pero nosotros no descartamos los bolivianos, sí, eso estoy segurísimo. Entre tanto, y por su lado, comunarios del norte de Potosí, afines al gobierno nacional, arcistas, instalan una vigilia frente al Tribunal Supremo Electoral y exigen reconocer el Congreso del Movimiento al Socialismo realizado en la ciudad del Alto. Pues sí, nos encontramos aquí en vigilia ya desde ayer, desde el mediodía, con el fin de que a nuestro hermano Grover García sea reconocido, sea aprobado por el Tribunal Electoral como nuevo presidente de nuestro instrumento político, ya que nosotros las organizaciones sociales somos los dueños del partido Movimiento al Socialismo. En ese sentido nos hemos declarado y a la vez comentarle que nosotros justamente estábamos en coordinación con nuestros compañeros de las diferentes organizaciones matrices dentro de nuestra región norte Potosí y también de nuestro país, ya están en camino para sumarse a esta vigilia pacífica y de esa manera hacer respetar lo que es el Congreso Nacional llevado en la ciudad del Alto los días 3, 4, 5 de mayo. No simplemente pedimos y queremos que de inmediato se agilice el presidente del tribunal para que sea el legítimo y reconocido nuestro hermano Grover García. Nosotros nos encontramos aquí en la Plaza Abarroa frente al Tribunal Electoral. Nuestro único pedido como Central Provincial de Norte Potosí al presidente tribunal que reconozca al compañero Grover García. De nosotros la molestia para que nosotros estemos aquí. El presidente anteriores días ha convocado a expresidente Evo Morales, que no nos representa a nosotros. Esa es la molestia. Una pausa en las noticias. Cuando volvamos, vamos a hacer referencia a esa reactivación de la queja, debate en torno al dólar. Y mucha más información en temas económicos de nuestro país. No se vaya, ya retornamos en este miércoles 17 de julio. Muchísimas gracias por su preferencia. Vamos a continuar con lo que habíamos anticipado. Una vez más, se ha reactivado esta suerte de polémica, queja, si usted quiere, por el dólar, por su escasez. Lo que pasa en la práctica y en la realidad es que la cotización de esta moneda estadounidense ya está liberada al mercado. Es decir,
oferta y demanda. Así de simple y de fácil. Es decir, que básicamente esa banda de precios 6.86, 6.96 simplemente se ha quedado en el registro oficial. En los hechos, esto es oferta y demanda. Por eso el dólar ha llegado a costar hasta 10 bolivianos. Bueno, hay queja, por supuesto, de, por ejemplo, el sector del transporte pesado. Nosotros tenemos el pliego petitorio como confederación y ya está. Hay un acuerdo realmente que debían cumplir. El primer punto, el abastecimiento del combustible. Lamento mucho que no está cumpliendo. Hay en todos los surtidores filas inmensas, en todos los surtidores. ¿Eso qué significa? El incumplimiento. Tenían que incrementar más volúmenes, ahora voy a pedir el informe. No puede ser, hace unos instantes he hablado directamente con lo que es la Administración de Hidrocarburos ANH. Le he pedido porque tenemos, no hay tal, yo estoy verificando personalmente que existe eso. Segundo, hemos hablado directamente con el viceministro del Consumidor. Hemos hablado claramente el tema de lo que tiene que controlar y hacer que no suban y no existe especulaciones de lo que es de los repuestos. Pero lamentamos hasta ahorita no existe ese control. Ni siquiera son repuestos que pueden ser validero para el transporte boliviano. El dólar también se ha comprometido que sí, mediante el Banco Central se va a normalizar para el transporte boliviano. Eso tiene con la Confederación el compromiso. El resto de sus compromisos yo desconozco. Debe cumplir y mediante el Banco Central de Bolivia debe también remitirse a las bancas privadas para que así se regularice el tema del dólar. Continuamos informando acerca del sector económico en Bolivia. El presidente de los avicultores, Omar Castro, expresó su preocupación por la falta de dólares y granos para producir el pollo y sobre todo los granos. Al respecto, ha denunciado un recorte en la entrega de torta de soya por parte del gobierno nacional a través de MAPA. Tenemos elevación en los costos de producción porque por el tema dólar se han incrementado nuestros insumos importados y obviamente la preocupación mayor en realidad también se debe al tema granos. También ha impactado en la importación de genética y que necesitábamos que el gobierno canalice de alguna manera alrededor de 1,5 millones de dólares mensuales para poder importar regularmente la genética que necesitamos, tanto para tener después el producto terminado pollo y huevo. Y además que ya tiene sus consecuencias, eso es inevitable. En ese sentido, lo que nosotros queremos es que se establezcan mecanismos también para asegurar la provisión de torta de soya y sin recortes para el sector hasta que ingrese la campaña de verano 24-25. También, como los otros sectores lo vienen pidiendo, de la parte de agrícola y de la parte pecuaria también como nosotros, la aprobación de biotecnología. Por eso solicitamos también que se permita la importación de maíz transgénico de los países vecinos con IVA cero y gravamen cero. El sector de los empresarios privados también está muy preocupado por esta situación del dólar porque, por supuesto, les afecta. En Bolivia de lo que se carece es de materia prima, ¿no es cierto? No hay materia prima, se tiene que comprar del extranjero y para ello se requieren dólares. Bueno, se ha abierto la posibilidad de hacer negocios en euros, de utilizar criptomonedas, pero el dólar es la moneda reina de transacción. En ese sentido, los empresarios están pidiendo una reunión con el gobierno. Creen que con ella se puede superar este déficit de divisas. Bueno, lo importante es utilizar nuestros dólares para importar y para exportar en forma adecuada, ¿no? Creemos que todo lo que significa especulación por parte de los ciudadanos que lo puedan comprar pensando que va a subir y hacer un lucro con eso, creo que debemos evitar la especulación. Bueno, eso tiene que haber un acuerdo entre gobierno, empresarios y sociedad para generar esto. Ahora, ¿qué noticias tenemos en eso? Hemos tenido una balanza comercial positiva en los últimos meses y eso debía también generar en la demanda de dólar. Yo creo que hay muchos temas para
seguir analizando con el gobierno y debemos estar constantemente. Este tema de la paz es muy importante, el tema del Mercosur también es muy importante y el tema de la visita de Lula merecen tener varias reuniones con ese objetivo. Y ante la situación económica que se vive actualmente en el país, el diputado de la Levista, Renan Cabeza, se refirió de que el gobierno de Luis Arce Catacora no es un gobierno del movimiento al socialismo porque el MAS no le roba al pueblo, han defraudado al país. Estas fueron sus declaraciones. Arce Catacora no es gobierno del MAS porque el MAS no le roba al pueblo. Y si hay algún ladrón al interior de sus filas, el MAS le procesa y le sanciona. Entonces el gobierno de Arce ha tolerado muchos hechos de corrupción, no es gobierno del MAS por eso, y además están en una estrategia de subasta de los recursos naturales y las empresas públicas del Estado. Le hemos endeudado tanto al país, le han endeudado más de $5.000 millones, que algún rato las corporaciones económicas del mundo, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos nos van a cobrar. Y si le decimos que no tenemos plata, nos van a decir entonces, véndanme, páguenme con sus empresas públicas, difen sus empresas públicas, rematen sus empresas públicas, y va a ser de los políticos que en este momento han acumulado plata para en un futuro apropiarse de las empresas públicas. Y también nos van a decir, ¿cómo que no tienen plata? Tienen recursos naturales, páguenme con eso. Y sobre el llovido mojado, cuanto más se requiere un nivel de exportaciones óptimo, alto, se apela al bloqueo de caminos para generar algún tipo de, por ejemplo, recurso, expectativa de algún determinado estamento, ya sea población o grupo social. Por supuesto, los transportistas se están quejando, por ejemplo, de aquello porque les impide hacer negocios, transportar carga. Pero este tiene un efecto, ¿no es cierto? Esta medida tiene un efecto que también involucra a industriales, agropecuarios, en fin. Se pide, por lo tanto, dejar de lado esta medida que es el bloqueo de caminos. Las recaudaciones, usted sabe que cuando existe un bloqueo, algún tipo de actividad que no corresponde, digamos, un bloqueo, perjudica no solo a la recaudación de Vías Bolivia, sino a nivel nacional, porque se paraliza toda la economía que tiene nuestro país. ¿Y eso qué significa? No es crecer, es decrecimiento, ¿no? O sea, baja todo, absolutamente baja todo el movimiento económico que tiene nuestro país. Porque un bloqueo no beneficia a nadie. Los que hacen el bloqueo, ellos también se hacen daño económicamente. Es un día que se perjudica de trabajo, un día laboral que se perjudica. Tenemos cuantificado cuánto es por día, ¿no? Y que nosotros tenemos por día también los ingresos establecidos, entonces se tiene cuantificado cuántas son las pérdidas que se tiene a nivel nacional. Por ejemplo, le digo, si el bloqueo se realiza en Cochabamba es uno de los departamentos que tiene una mayor recaudación, y por lo menos 1 millón de bolivianos casi por día que se va perdiendo. Nos trasladamos ahora con la información hasta la ciudad del Alto, donde expresan su preocupación por la helada en los distritos rurales. Señalan que ya no hay forrajes para alimentar a los animales. Nuestros animales están totalmente ya con la helada decayendo, y también las crías de la misma manera. Usted sabe, en los 3 distritos rurales tenemos productores lecheros. En el distrito 9, en el distrito 10 y en el 11 ya no hay en las vacas leche. Ya no hay ni para consumo ni para sus crías, ¿no? Yo creo que totalmente estamos afectados, nuestros hermanos productores están afectados, muy bajo la producción de leche. Más o menos yo creo que tenemos cuantificado con ya la helada, las crías totalmente están afectadas. Sus madres también de la misma manera están afectadas, ya no dan más leche, entonces como también en el mismo lugar ya no hay forraje. Como somos productores lecheros, siempre nosotros vamos a pedir a nuestras autoridades que competen, al gobierno central, departamental, municipal, que un apoyo. Con esta helada que está fuerte, ya está secando nuestras aguas vertientes. En los ríos había haber agua, pero ya con esta helada totalmente está secando
Entonces yo creo que también el agua es necesaria para nuestros animales. Entonces yo creo que necesitamos que nos apaleen agua de urgencia a los distritos rurales. Heladas por un sector, pero por el otro también sequías. En términos de sequías, aquí hay una incidencia de la mano del hombre, ¿no es cierto?, que destroza el bosque, que utiliza agua en gran cantidad para, por ejemplo, por el sembrado de algún tipo de semillas. En fin, hay sequía. 133 municipios se han declarado en estado de emergencia. A nivel nacional ya 9 departamentos han presentado algún tipo de déficit de agua. Tenemos 15 municipios que se han declarado en desastre municipal, 3 en emergencia, son en total 33 los municipios afectados, 541 comunidades y estamos hablando de 14.822 familias damnificadas. Entre familias damnificadas y afectadas estamos hablando de 51.975, pero nosotros hacemos la atención diferenciando siempre lo que es una familia afectada y una familia damnificada. Nosotros atendemos a las familias damnificadas. En ese sentido, el departamento que está siendo más afectado es el departamento de Chuquisaca, seguido por el departamento de Santa Cruz, luego Cochabamba y Oruro, que serían los que están reportando ya déficit de agua en algunas comunidades. El tercer evento que se está sobreponiendo también en este momento es la afectación por heladas y granizadas. Son 7 los departamentos que ya han presentado este fenómeno: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija, especialmente en la zona alta y en la zona de los valles. Un solo departamento se ha declarado en emergencia departamental, el departamento de Chuquisaca. Tenemos 25 municipios declarados en desastre municipal, 3 en emergencia municipal, 47 municipios en total son los afectados y estamos hablando de 546 comunidades. Y tenemos 17.776 familias damnificadas. Y hay algunos productos de la canasta familiar que debido al tema climatológico incrementan sus precios. Comerciantes de la ciudad del Alto están vendiendo la carne de pollo a 15 bolivianos con 50 centavos. Estos son los detalles. Bueno, nos estamos vendiendo el precio a detalle a 15.50, porque nos están llegando el pollo a 14.30, 14.50 está llegando. Siempre estas fechas es la escasez un poco, entonces el mismo tamaño del pollo está llegando algo reducido, algo pequeño, entonces no hay tanto grande que digamos, entonces ese es por el tiempo, por el frío, todas esas cuestiones. Está mucho frío, por ejemplo, sabemos de que en Santa Cruz está el surazo, en Cochabamba casi lo propio, está frío, entonces aquí en La Paz lo mismo. Por estas fechas, que es las fiestas julianas, toda esa situación, sí han llevado, ¿no? Pero ahora que está un poquito vacío el mercado, toda esa situación, ya reducen la venta. Es así más o menos las ventas. Antes estaba hasta 13.50, 13.80, ha ido subiendo poco a poco. Las bajas temperaturas van a continuar en los próximos días. Se ha incrementado también la incidencia de las enfermedades respiratorias. Vamos a hablar de aquello más adelante. Sin embargo, a raíz de esto se ha declarado que por una semana más se va a ampliar el receso escolar de invierno. Reitero, se amplían las vacaciones escolares entonces y vamos a llegar así hasta finalizar julio probablemente. Lo que se pide es algún tipo de estrategia para que no se modifique el calendario escolar. El objetivo es precautelar la salud de los estudiantes y pedimos a las maestras y maestros que puedan tomar estrategias para no afectar a lo que es el calendario pedagógico de la presente gestión. Requiere de salvaguardar, de cuidar, de precautelar la salud de los estudiantes. Por consiguiente, viendo todos estos aspectos, amplían una semana más el receso pedagógico de invierno, siendo que los estudiantes se daría reinicio a las labores educativas el 29 del presente mes.
y consideramos de que hoy se está denominando anomalía climatológica, ¿no? Se ha podido hacer las comparaciones en estos últimos años. 10 años atrás no se ha registrado este tipo de temperaturas. Entonces, significa tomar decisiones de manera muy responsable. No lo tomo yo las decisiones, la toma las decisiones el sistema meteorológico. A propósito de esta noticia, preste atención a los siguientes datos. La ministra de Salud y Deportes, María René Castro, informó que la semana 27 a la semana 28 se registraron 4.812 casos de infecciones respiratorias agudas, siendo un incremento del 5,9% en todo el país. Asimismo, también se reportaron 2.317 casos de neumonías. Cuando nosotros vamos viendo el canal endémico de las infecciones respiratorias agudas, nosotros podemos ver que de la semana 27 a la semana 28, nosotros hemos tenido un incremento de 4.812 casos más de personas con infecciones respiratorias agudas que la semana anterior. Lo que nos está demostrando es que hay un incremento de 5,9% de los casos de IRAS en nuestro país. Este es el dato nacional. Con respecto a las neumonías, nosotros tenemos para la semana 28 2.317 casos de neumonía, que significa solamente 6 casos menos que la semana anterior. Nosotros tenemos algunos departamentos que han ido mostrando más casos que otros, como es el caso, por ejemplo, de Santa Cruz. Santa Cruz ha mostrado más infecciones respiratorias agudas durante esta semana que la anterior semana. Una situación tan similar se corresponde con los casos de neumonía. Santa Cruz ha presentado más casos de neumonía que la semana anterior. En el Beni nosotros tenemos una leve disminución, en el caso de Pando nosotros tenemos incremento, en el caso de Chuquisaca tenemos un amplio incremento de más que casi 2.000 casos, en el caso de Cochabamba también tenemos un incremento, en el caso de Tarija tenemos leve disminución de 5.860 casos a 5.787. En el caso de La Paz tenemos también un incremento importante de 16.480 casos a 17.502 casos. En el caso de Potosí nosotros tenemos también un importante incremento de 8.383 casos a 10.024. En el caso de Oruro tenemos una leve disminución de 6.184 a 6.159. Vamos a cambiar de asunto. Hay un tema que ha llamado poderosamente la atención, una declaración en todo caso. Escuche bien, desde el Viceministerio de la Hoja de Coca se ha dicho que se abre la posibilidad de eliminar la coca excedentaria. Por ley, la coca excedentaria debe ser eliminada porque se conoce perfectamente que esta hoja va a parar directamente al narcotráfico. Pero bueno, esta es la afirmación que, reitero otra vez, ha llamado y mucho la atención. Nos han camuflado en un tractocamión hace más de 2 semanas. Se han incautado 305 bultos de la hoja de coca, ¿no? con la bolsa de Enaco, ¿no? Eso ha pasado en Oruro y recién también camino a Santa Cruz se ha incautado lo que es más de 1.000 bultos de la hoja de coca. Hace más de 40 días han tomado lo que es las instalaciones del Udestro, han tomado lo que es las instalaciones del Digicoin, con un contexto de decir de que nosotros tenemos que poner, por ejemplo, el cargo de Udestro y el cargo de Digicoin. Lo sabemos muy bien, las organizaciones sociales podemos sugerir a nuestras autoridades, pero más designar una autoridad que es un funcionario público, no podemos, pues, compañeros. En otra noticia, seguimos hablando de temas económicos. La Alcaldía de La Paz resaltó el movimiento económico generado por el Festival de la Verbena. Le presentamos los detalles. Un dato final de que el total de espectadores son de 166.000 personas, es decir, un número mucho mayor al del año pasado. Son 166.000 personas, 52% de estas son hombres, el 48% mujeres. Un dato interesante que entre 18 y 45 años componen el 73% de esta población que ha asistido a la verbena como tal.
Adelante, por favor. A partir de eso, nosotros hemos hecho unos cálculos por el lado del gasto específicamente y hemos realizado también preguntas de opinión específicas en torno a, por ejemplo, el lugar donde se realiza la verbena. ¿Cuál es el principal motivo que lleva a las personas a asistir a esta verbena? Principalmente son dos motivos: compartir con los amigos y por temas de diversión y curiosidad, que es alrededor del 60%, pero también hay un dato no menor que es compartir con la familia, que eso refleja también el carácter de la verbena, la posibilidad de hacerlo de forma segura, y un 6% de la población que va a la verbena por compartir con la familia, ¿no? Y al mismo tiempo, uno de los temas que se había consultado, que se había dialogado en torno al desarrollo de este festival internacional fue precisamente el lugar donde se iba a desarrollar esto, el Parque Urbano Central. Realizamos la consulta respecto a si la gente considera que el PUC es un buen lugar para realizar la verbena, y casi el 75% de las personas nos responde con un sí, que consideran adecuado el lugar para desarrollar esto. Y finalmente, el movimiento económico que se ha generado en el Festival Internacional es de 28,4 millones de bolivianos. Esto quiere decir 6 millones de bolivianos más que el año pasado. Y todo indica que los paceños festejaron a rabiar este 16 de julio. Le digo esto porque se han incrementado, por ejemplo, los reportes sobre hechos de tránsito, fundamentalmente hechos de tránsito, en un porcentaje de un 2% con relación a 2023. A partir del sábado 13 al martes 16 se han registrado una cantidad de 62 hechos de tránsito en todo el departamento de La Paz. Tenemos por días, por ejemplo, el día sábado son 5 colisiones, el domingo 8, el lunes 7 y el martes 2. Atropello a peatón tenemos 1 el día sábado, 3 el día domingo, 7 el día lunes y 5 el día martes, haciendo un total de 62 casos que se han conocido, 62 hechos de tránsito. Hemos tenido 2 personas que han perdido la vida producto de estos hechos de tránsito. El tránsito de La Paz Central el día sábado ha conocido 26 casos, tránsito El Alto ha conocido 28 casos, tránsito Viacha ha conocido 2 casos y tránsito Zona Sur ha conocido 2 casos. Además tenemos tránsito de Caranavi, aquí la Policía Rural y Fronteriza que hace las veces de policía judicial en este tipo de hechos cuando está bajo su jurisdicción, y nos han dado un total de 62 casos. En cuanto a los porcentajes, tenemos que, a comparación con el año pasado, tenemos un incremento del 2%, con 23 casos más que se han registrado en esta gestión, y se están haciendo los estudios necesarios para poder ver cuáles han sido los factores que han incidido en ese resultado. Y se sienten las bajas temperaturas en estos últimos días. Al respecto, hay solidaridad en La Paz. Juan Manuel Echeverría, quien es director de transporte de la ATT, ha informado que se han recolectado más de 6.000 prendas con la campaña Abrígate con la ATT. Nosotros como ATT, el 3 de junio hemos empezado una campaña, es la tercera versión de la misma, y consiste en que la gente done prendas de vestir para que nosotros podamos entregarlas a personas de bajos recursos, y está enfocado al tema de invierno también, ¿no? Todas las prendas que recolectamos son prendas de vestir abrigadoras y posteriormente las entregamos. Nosotros hacemos la recolección en 14 terminales a nivel nacional, y de las mismas terminales igual la gente de bajos recursos puede pasar y recoger. Es así que ya en las terminales a nivel nacional hemos hecho entrega de más de 2.600 prendas de vestir, y sin embargo, pero hemos programado ya para estas semanas, para esta semana y la próxima, entregas masivas. Vamos a hacer la entrega a más de 180 personas que se han dado cita en este lugar. Mañana estaremos en la ciudad de Tarija y la próxima semana continuaremos con Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. Creo que es importante mencionar que este trabajo no ha sido solo de la ATT. En esta oportunidad, en esta versión de la campaña, pues hemos tenido la colaboración de más de 19 instituciones públicas y privadas que también han donado prendas de vestir, y al momento, con las donaciones de las terminales más las donaciones de las instituciones, hemos sobrepasado las 6.000 prendas de vestir.
Vamos hasta la ciudad del Alto con las informaciones, donde está además decir que el comercio impera básicamente en ese distrito. Lo que pasa es que se han iniciado controles desde el municipio alteño a aquellos negocios que, por ejemplo, venden comidas o expenden bebidas alcohólicas. Algunos de estos centros no tendrían una licencia de funcionamiento o ya habría caducado la misma. En la parte de actividades económicas ya hemos hecho un trabajo grande en diferentes zonas. Hemos llegado a notificar 1.530 aproximadamente hasta la fecha en diferentes sectores, de las cuales se han regularizado una cantidad también importante. Se han causado más de 500 actividades, de las cuales ahorita también están en trámite seguramente para regularizar. Hay muchas que han pagado también la multa correspondiente. Y estamos trabajando ahora ya en una normativa que seguramente ya en agosto vamos a trabajarla. Los registros de la actividad van a ser en el lugar, porque hay mucha gente que no viene a visitarnos a las oficinas, por tanto vamos a llegar a sectores donde vamos a poder registrar en el lugar a las actividades económicas. Hay actividades económicas que necesitan algunos requisitos diferentes, por ejemplo, cuando manipulan alimentos necesitan una resolución del CEDES, o cuando es de salud también, por tanto, esas sí van a tener un trato especial. Igual se les va a registrar, pero se les va a dar un plazo para que puedan cumplir ese requisito. Las demás vamos a poder registrar en el lugar, donde ya ellos van a poder hacer actividades legalmente establecidas en el municipio del Alto, ellos van a aportar a nuestro municipio del Alto y también van a tener muchos otros beneficios. En la parte de inmuebles lo mismo, es un poco callado este trabajo que realizamos porque vamos por diferentes zonas del municipio, donde dejamos la notificación. En un principio tienen que apersonarse en los siguientes días para poder principalmente actualizar sus actividades económicas, sus datos técnicos. Este tipo de trabajo se lo realiza ya que una vez que se les invita, se lo notifica a las personas, ellos actualizan sus datos y les va a salir su nuevo impuesto, ¿no es cierto?, estando ya bien legal. En otra información, la policía boliviana ejecuta el plan denominado Seguros al Volante, que realiza controles de placas en movilidades. Esto es lo que dijo el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos. En unos meses hemos lanzado el plan denominado Seguros al Volante, que tiene por finalidad, en uno de sus componentes, además de la prevención, la capacitación, tiene el control a los vehículos del transporte, tanto público como particulares. En ese sentido, mencionar que de julio de la pasada gestión a julio de la presente son más de 1 millón de vehículos aproximadamente que han sido intervenidos, de los cuales 67.000 aproximadamente han presentado distintas observaciones, como contar con vidrios raibanizados que no cuentan con la autorización correspondiente, las placas ilegibles, además hechizas, y otros que también poseen algunos plásticos que impiden la visibilidad de los mismos, así como también principalmente que los vehículos o los motociclistas no usen el casco correspondiente. Es en ese sentido que continuamos, no solo, nuevamente repito, educando a la población, sino realizando este tipo de controles, porque lamentablemente vemos que la única manera en que algunas personas cumplan con las medidas, pero además de seguridad que son tan importantes, es a partir de este tipo de controles y en caso de incumplimiento con la emisión de la boleta correspondiente, ¿no? Y en ese sentido es que vamos a continuar. Queremos reducir los índices de siniestralidad y de mortalidad por hechos vinculados a tránsito en nuestro país, y en eso justamente estamos trabajando con nuestra policía boliviana y vamos a continuar realizando estos controles porque queremos no solo mejorar la seguridad vial en nuestra población, sino también la seguridad ciudadana. Bien, no, de acuerdo, nosotros, la policía establece las sanciones conforme a lo que establece la normativa que desprende del Código de Tránsito, así como también otra normativa, como es en el caso del Decreto Supremo de los vehículos raibanizados o oscurecidos, en nuestro país. Nueva pausa en las informaciones. Cuando retornemos vamos a retomar temas políticos. ¿Podrá otra vez emerger el movimiento Sin Miedo? Vamos a hablar de ese asunto. Los detalles al retornar en este miércoles 17 de julio. Quédese con nosotros. Continuamos con más informaciones, agradeciéndole siempre su gentil preferencia. Hablemos de Juan del Granado, ¿no es cierto? Un político histórico ya en nuestro país,
que lideró en su movimiento el MSM, el Movimiento Sin Miedo. Sin embargo, la personería jurídica de este partido político, que gobernó durante muchísimos años la ciudad de La Paz, se perdió. No lograron la votación adecuada. Por lo tanto, tendrán que hacer algún cambio en su sigla, en su denominativo, en fin. Por lo pronto, se ha conocido que Del Granado está relanzando su frente político de cara a lo que se viene en las próximas elecciones. El lanzamiento tiene un primer desafío político partidario, y es el desafío de las elecciones nacionales del próximo año. Estamos en la perspectiva de ser parte integrante de una coalición política mayor. Estamos en un primer momento de construcción partidaria, y ese primer momento tiene que ser también un primer momento para contribuir desde el movimiento Sin Miedo a un esfuerzo unitario mayor, teniendo en cuenta que el enorme desafío, la enorme responsabilidad de todas las fuerzas políticas democráticas es lograr la apertura de un periodo de transición plenamente democrático. No estoy en el momento de las candidaturas ya, estamos en el momento de impulsar nuevas generaciones, nuevos liderazgos, y esa es la tarea de Javier Bejarano y de mi persona. Y esperamos que los próximos 2 años sean 2 años en los que mejore la gestión gubernamental, pero sobre todo van a ser 2 años o 3 años próximos en los cuales le ofrezcamos al país, le vamos a ofrecer al país una renovada alternativa política electoral. Vamos a recuperar nuestra personalidad y nuestra personalidad jurídica siempre al servicio de la comunidad. El Estado plurinacional es una conquista del país en su conjunto, es el reconocimiento del país integral, de la Bolivia integral, de los indígenas, de los pueblos originarios, de las clases medias, de todos nosotros. La Constitución política va a ser defendida por el Movimiento Sin Miedo. Y rumbo a las elecciones, la activista María Galindo ha señalado que en caso de participar en las urnas, le gustaría debatir con el expresidente Evo Morales y asegura que ganaría. Sin embargo, indica no tener los recursos necesarios ni tampoco una sigla para ir rumbo a las elecciones generales. Lo irónico, lo divertido, lo chistoso es que yo no participaría, pero ganaría. Es que es cómico, porque no es que me estoy burlando de usted ni de nadie. No participaría porque en ningún caso estaría habilitada, porque no tengo partido político, porque no tengo mafia partidaria, porque no tengo plata. Lo más curioso es que un acto democrático como es postularse, candidatear, es un acto carísimo. O sea, yo tengo dinero para sostenerme, pero yo no voy a hacer la careta de mafias. Que el desafío es ese. El desafío es el vínculo con el bloque popular. Entonces, en ese sentido, además Evo Morales nunca se ha sometido a una discusión. A una discusión de, por supuesto. Con el mayor gusto de mi vida, quiero debatir, no solo con Evo Morales, quiero debatir con Manfred Reyes Villa, el edecán de García Mesa, pero me gustaría debatir con todos. Porque lo que estamos haciendo es una sociedad maravillosa, llevarla a una derrota por gente muy mediocre. Bueno, habrá que esperar en todo caso que Galindo formalice su postulación, posible candidatura. Habrá que ver si va con alianza con algún partido, va a crear su propio frente, su propio partido, requerirá firmas. Bueno, algunas oportunidades anteriores Galindo también dijo que iba, pero al final dijo que ya no iba. Así que habrá que esperar. Sin embargo, algún sector de mujeres políticas está destacando que ella pueda ser, ¿por qué no?, candidata. A mí me alegra que las mujeres tomen la palabra y busquen la presidencia. Tenemos dentro del instrumento del movimiento al socialismo las mujeres campesinas Bartolinas Isa que han entregado su vida, y esto data de años. No, y hasta ahora no podemos contar con una mujer que se enfrente y diga yo quiero ser presidenta. Me alegro mucho por ella, pero hagámoslo sin enfrentar, entremos a la palestra de forma lineal y veamos quién es el siguiente presidente o siguiente presidenta. Ya Evo Morales, ella recién habla que puede hacerle frente cuando Evo Morales, si hacemos una encuesta, no tiene la aceptación y el apoyo que tenía antes del 2019, o mejor dicho, antes que se escape del país, porque eso es lo que molesta
gusta a quienes somos del instrumento del movimiento al socialismo que nos haya abandonado en momentos difíciles. A nadie le gusta que en su familia alguien se vaya dejándole con un montón de problemas. Eso está debatiendo y desafiando la hermana Galindo. Yo no la entiendo, ¿no? Pero si quiere ponerse en la línea de que quiere ser presidenta mujer, bienvenida por ella, ¿no? Bueno, a propósito de esta información, se presentan más posibles candidatos. El diputado del Movimiento al Socialismo, perteneciente al ala arcista Andrés Flores, afirma que Eduardo Rodríguez Belcé será el candidato a vicepresidente del binomio del MAS Evisa. Bueno, sabemos muy bien quién va a ser su vicepresidente. No, aquí no puedes decir quien sea, ojo, no me importa, dice, ¿no? Ya sabemos quién es su vicepresidente, especialmente está buscando de La Paz para, ¿no?, tener un candidato, tener potencial en La Paz. Yo lo puedo decir con nombre y apellido, ¿no? El ex, creo que era Eduardo Rodríguez Belcé, creo que va a ser su acompañante, sabemos muy bien. Él está detrás de Evo Morales, por lo tanto, ya no engaña al pueblo boliviano. Bueno, ha sido pues uno de los compinches que siempre ha estado junto con él, por lo tanto yo creo que no hay otro de La Paz. ¿Quién más puede ser de La Paz? Bueno, no puede ser Dolor del Trópico. Totalmente pues, eso sería grave, pues por lo tanto, inclusive yo le diría al señor Andrónico, yo veía un joven que era nuestro líder, especialmente del instrumento político, hoy por hoy lo han hundido con ser títer de nuestro expresidente Evo Morales, por lo tanto esperemos que pueda, aún todavía tiene tiempo, nuestro compañero Andrónico pueda reflexionar y reaccionar para poder conducir pues, al instrumento político. Nosotros siempre hemos dicho que el Andrónico puede ser una de las figuras del instrumento político que puede salvar el instrumento político. Por lo tanto no está habilitado, pero él está queriendo forzar. Bueno, ese tema no es el momento, no estamos en épocas de campaña aún todavía, nosotros vamos a seguir trabajando. Bueno, habrá que tomar con pinzas entonces estas declaraciones porque el expresidente Rodríguez Belcé dijo que no quería participar más de un encuentro político, de unas justas electorales. Veremos si cumple su promesa, pero bueno, más parece una sátira que otra cuestión, ¿no es cierto? Quien sí quiere ser candidato, lo ha dicho en el transcurso desde 2022, lo está diciendo, es Evo Morales. La ex ministra Teresa Morales dice que Evo Morales quiere ser candidato. Bueno, la dupla que vaya con Evo Morales todavía no se ha discutido en la Dirección Nacional del MAS. Seguramente él está respondiendo algunas preguntas, pero todavía no ha sido considerada en la dirección del MAS ni en los ampliados la dupla que va a ir, la segunda persona que va a ir con el presidente Evo Morales a la candidatura, pero Evo sí va a ser candidato el 2020. El doctor Rodríguez Belcé es un hombre muy respetado, lo respetamos todos, todos los sectores de Bolivia lo respetan porque es una autoridad judicial jurídica y ha llevado adelante una transición de gobierno como debe ser. Una transición cuando le tocó a él presidir el gobierno, hizo lo correcto, llamó a elecciones en corto tiempo y lo hizo muy bien. Entonces, habiendo hecho bien esa gestión, seguramente el doctor Rodríguez Belcé va a ser asediado para varias opciones en la próxima gestión no, ni descartado ni incluido, porque todavía no se ha empezado la discusión. No se puede decir nada a propósito de eso, aunque por supuesto respetamos al doctor Rodríguez Belcé y no desdeñamos la posibilidad de que él también forme parte de un gobierno futuro. Y continúan los conflictos al interior del movimiento al socialismo que continúa dividido. La senadora del ala evista Lucy Escobar ha rechazado las afirmaciones y acusaciones de parte de la ministra de la Presidencia Marianela Prada y afirma que la única miseria humana es el gobierno por la falta de políticas para estabilizar la economía en el país. Esto es lo que dijo. Decirle a la ministra Prada que la única vergüenza humana es ella, ¿no? Porque realmente desde el Ejecutivo no están haciendo su trabajo como corresponde, de poder dar resultados al país, a todos los bolivianos que realmente están viviendo en una incertidumbre en este tema de lo económico. Miren, imagínense, no tenemos dólares. Ha subido el cambio de tipo de cambio y hasta más de 10 bolivianos.
no hay gasolina, no hay diésel, la canasta familiar ha subido, o sea, no hay gas. La gente en la calle ya no tiene ni para vender para el día. Entonces, y ella todavía se digna, esta Marianela Prada, esta señora, esta tránsfuga que es eneferista, sabemos cuál es su trayectoria, son como el saltamontes que van de partido en partido, y hoy por hoy pues está pues de su ministra de presidencia de Arce Catacora, que es otro oportunista, y ahora todavía se digna de poder insultar de esa manera a un hombre que realmente ha devuelto la dignidad a Bolivia, la dignidad al país. Entonces esta señora realmente no tiene un poco de vergüenza, no tiene un poco de dignidad, y ella no es quien para poder decir pues a Evo Morales de que es una vergüenza humana, ¿no? Además yo le pediría que en vez que se esté fijando si es vergüenza o no es vergüenza, que se fije en su persona y primeramente que vaya a perder de su obesidad esta señora. Realmente, si vamos a ir allá a insultos, pues aquí estamos también las mujeres para poder decirle sus verdades a esta señora, porque ya estamos cansados pues de que esta señora esté insultando y esté queriendo ultrajar cuando le dé la gana a Evo Morales Ayma. Evo Morales Ayma no es cualquier otra persona, él es el expresidente, es el exmandatario que ha devuelto la dignidad a Bolivia, y que esta señora tránsfuga venga ahora a querer insultar, no vamos a permitir. No, ya están las organizaciones sociales, si bien el hermano no va a decir nada, pues estamos aquí nosotros las mujeres para decirle sus verdades a esta señora Marianela Prada. Bueno, y un día como hoy, en 1980, ¿no es cierto?, García Meza daba un golpe de Estado que lamentablemente se cobró la vida, entre otros personajes políticos, del destacado Marcelo Quiroga Santa Cruz. ¿No es cierto? Flores Bedregal también murió en la Central Obrera Boliviana, esa luctuosa jornada. Para muchos, esta debe ser una fecha en la cual se debe, una vez más, proclamar la democracia como sistema de gobierno y rechazar cualquier tipo de dictadura. Nacional, el Día Nacional de la Memoria, en homenaje y recordatorio de nuestros mártires y héroes de la democracia en el periodo dictatorial del 64 al 82, y objeto de que este tipo de hechos sangrientos causaron muertes, desaparecidos forzados, heridos, torturados, no se repitan como ya sucedió el año 2019, como pretendió suceder también recientemente el 2024. Este día es importante considerarlo como una forma, el simple recordarlo es una forma de reparación integral de todas las víctimas y familiares de las víctimas de las dictaduras. Como Procuraduría General del Estado, nosotros tenemos el mandato constitucional y legal, entre otras materias, de defender la plena vigencia de los derechos humanos, de responder ante peticiones que puedan presentarse, que se han presentado en este caso ante la CIDH y que incluso terminaron muchas de ellas con sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esas sentencias, que tienen el carácter vinculante, obligatorio para el Estado boliviano, imponen, entre otras medidas, la reparación integral. No solamente la indemnización económica que ha cumplido el Estado boliviano, sino también la construcción de casas de la memoria, el esclarecimiento de los hechos que están todavía en investigación, el hallazgo de los restos mortales de muchos de los desaparecidos forzados. El Estado boliviano a la fecha ha realizado y está ejecutando muchas políticas públicas. A propósito de esta información, Victoria López, quien es presidenta de la Plataforma de Luchadores Sociales Sobrevivientes de las Dictaduras, asegura que todos los gobiernos tienen una deuda histórica con las víctimas de los regímenes de factos y denuncia que el gobierno no cumplió con los acuerdos políticos. Desde el 4 de noviembre de 1964, cuando ocurre el golpe de René Barrientos Ortuño. De ahí en adelante llegamos hasta el 17 de julio de 1980, hace 44 años, un día como hoy, Luis García Meza y Luis Arce Gómez, utilizando las ambulancias de la Caja, asaltan la Central Obrera Boliviana, asesinan al compañero Gualberto Vega y Apura, dirigente de los trabajadores mineros, y al compañero Carlos Flores. Hieren al compañero Marcelo Quiroga Santa Cruz en la Central Obrera Boliviana.
Luego, igual que los otros compañeros, lo llevan al Estado Mayor, donde lo torturan terriblemente, lo asesinan y hacen desaparecer su cuerpo hasta el día de hoy. Marcelo Quiroga Santa Cruz simboliza a todos los presos, asesinados y desaparecidos en los golpes de Estado que han ocurrido en Bolivia. Los que estamos acá somos sobrevivientes de todas esas dictaduras, de los 18 años de dictadura que ha vivido nuestro país. Hemos luchado, hemos defendido la democracia con armas en la mano, desde el lugar donde nos ha correspondido. En el camino han quedado varios compañeros y compañeras de nosotros asesinados, pero también varios hombres y mujeres exiliados, echados de nuestro país. Varios de ellos no han retornado a nuestro país. Entonces, esa es la deuda histórica que tienen todos los gobiernos de Bolivia. El Estado de Bolivia tiene esa deuda histórica con los sobrevivientes de las dictaduras. Por eso hemos estado aquí, en las carpas del Prado, 11 años, y lamentablemente no se cumplen los acuerdos a los que hemos arribado. Vamos hasta Santa Cruz con las informaciones. Lamentablemente hay problemas en el sector salud, concretamente en el área de médicos, pues ellos reclaman despidos que se habrían generado, por ejemplo, en el banco de sangre. Ahí está entonces la movilización, el descontento de este sector. Y va a seguir y se va a empeorar. La atención va a ser por emergencia. La próxima semana se está determinando un paro tanto del banco de sangre de 72 horas como departamentalmente de 48 horas. No vamos a aceptar los despidos de los compañeros de ningún hospital. En este caso, nuestro apoyo incondicional al banco de sangre, toda vez que ellos han estado expuestos en las diferentes pandemias, en el COVID, cuando más difícil era transitar por las calles, ellos llegaban a pie. Ellos estaban siempre al lado de los pacientes. Es por eso de que estamos molestos a nivel departamental, porque los trabajadores no merecemos este trato que nos están dando. El perjuicio, por supuesto, se lo está llevando la población, pero no somos los trabajadores, son las autoridades que están tratando de ubicar a su gente en vez de aprobar presupuestos para que puedan ingresar. No estamos en contra del derecho al trabajo, pero sí vamos a defender la estabilidad laboral y vamos a defender que los compañeros no sean despedidos de la noche a la mañana. Por su parte, el secretario de Salud de la Gobernación de este departamento, Marcelo Kramer, lamentó las protestas realizadas por los trabajadores del Banco de Sangre y descartó el despido mayor de trabajadores y bajo ese marco también llamó al sector movilizado a dialogar. Nosotros estamos muy preocupados por las protestas. Creo yo que primero las instancias a ir avanzando son con el diálogo y las puertas de la Secretaría están abiertas para dialogar con las personas que sean pues las involucradas o que sean las que se crean afectadas en este sentido. Sí tuvimos una reunión, por supuesto que sí, y terminamos conversando y concluimos la reunión en buenos términos. A mí me llama la atención que 2 o 3 días después de la reunión hayan tomado estas medidas. Tendrán sus motivos, ¿no? Pero son unos motivos muy personales, no los entiendo. Creo que la mala información nos lleva muchas veces a tener una respuesta que no es la adecuada. Son 5 memorándum emitidos, 5. No son 20, no son 30, son 5. Estos memorándums han sido emitidos pensando en mejores perfiles para que haya una mejor atención y venimos nosotros promocionando o tratando de dar mejor atención en salud. No debería suceder esto, porque los cambios son administrativos. El paro es administrativo, no es médico. Por lo tanto, el servicio se tiene que seguir brindando. De lo contrario, pues nuestro departamento legal tomará las acciones necesarias y buscará a los responsables, ¿no es cierto? Entre 100 y 150 donantes, pero vuelvo a repetir, no tendría por qué parar el servicio. Sigamos en Santa Cruz, donde continúan los problemas por predios, por avasallamientos. En ese sentido, se habían registrado algunos hace un par de días. Había 28 detenidos. Hoy se ha denunciado
Así se ha afirmado a manera de denuncia que estos 28 implicados en estas tomas de tierras han sido liberados. Este proceso no se ha anulado, simplemente se ha anulado la imputación formal, por lo cual ahorita la Fiscalía debe continuar con las investigaciones, debe continuar con el proceso, emitir una nueva imputación formal. ¿Y por qué? Porque hay una verdad material que a estos señores que son ajenos a la propiedad se los ha encontrado en todo un operativo, se los ha encontrado en los predios que habían entrado sin ninguna orden, sin nada, y se los ha encontrado en el lugar con armas, con todo, y pues estaban en manos de también los trabajadores que estaban retenidos en contra de su voluntad. Se los ha logrado rescatar. Se calcula que un promediar de $2 millones ha sido la pérdida millonaria que se han perdido en todos estos días que han sido tomados por estas personas, ¿no?, que han sido imputadas. Bueno, nosotros pedimos que se vuelva a imputar formalmente porque hay los elementos para que este proceso siga y se imputa a estos 28 aprendidos que han sido aprendidos en flagrancia, ¿no? Sí, de la noche a la mañana se los ha soltado. Ha habido un operativo con más de 300 policías. Ha habido informes previos de asignado al caso, de inteligencia boliviana, en el cual para que se logre dar este operativo, pues han informado, han investigado la veracidad de estos hechos y pues como confirmaron la veracidad, se hizo el operativo. Cambiamos de información, ya que en esta última jornada la ministra de Relaciones Exteriores, Linda Sosa, ha informado que desde agosto iniciará la socialización de la adhesión de Bolivia al Mercosur. Hemos acordado el día de hoy una agenda de trabajo con todos los sectores económicos a nivel nacional. Vamos a tener una agenda que vamos a cumplir primero con el eje central, luego con los otros departamentos. Este marco con el proceso de socialización, informar a todos los sectores el proceso de adhesión al Mercosur. En ese sentido, vamos a contar también con personal técnico del Mercosur, con expertos en este trabajo, en esta socialización. Vamos a hacer una convocatoria al sector académico, al sector empresarial y a los pequeños productores y a organizaciones sociales. Es muy importante que los sectores económicos, empresariales, el sector académico, el sector social, el sector de la educación, podamos trabajar en toda esta estructura para que realmente vayamos viendo estos beneficios que significa el Mercosur, porque si no hacemos este proceso de adhesión, o sea, no vamos a poder ver los beneficios, ¿no? Entonces, si queremos ir viendo los beneficios, entonces es muy importante que ya trabajemos y realmente también contemos con el apoyo. Entonces, de todo este trabajo lo vamos a hacer en el mes de agosto, ya estamos culminando el mes de julio, entonces en el mes de agosto lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a esta pausa publicitaria. Cuando volvamos, vamos a hablar de temas internacionales. Por ejemplo, ha reaparecido Donald Trump después de haber sido objeto de un intento de magnicidio. Y también tenemos noticias de farándula, tensión, parejas que terminan, parejas que vuelven. Los detalles al retornar. A tiempo de ratificar que el hallazgo del megacampo gasífero Mayaya Centro X1 en el norte de La Paz, el presidente del estado, Luis Arce, reafirmó que el hallazgo de este campo se realizó en su gestión a partir del 2022. Asimismo, Arce anunció la elaboración de un plan estratégico para invertir de manera adecuada los beneficios que se generarán con el megacampo de Mayaya. Por eso, la Pachamama también nos ha ayudado y hemos encontrado este campo, este megacampo en Mayaya, aquí en el departamento de La Paz. Nosotros paso que damos, lo damos con firmeza, lo damos con toda la seguridad, porque no podemos jugar con la economía del pueblo boliviano. 1.7 TCFs no lo hace un campo pequeño. Es desde el 2005 el descubrimiento más grande que estamos haciendo a las bolivianas y los bolivianos. Por lo tanto, no es menor lo que hemos encontrado y lo hemos hecho en una zona no tradicional. Y ahora que vamos a hacer
nuevamente vamos a recuperar esa economía y vamos a tener que hacer un plan estratégico para invertir bien toda esa platita que vamos a generar. Esta vez no nos tenemos que equivocar y hay que saber que varias veces hemos contado con recursos que no hemos sabido invertirlos en su momento, en los lugares y en los sectores adecuados. El expresidente y líder nacional del movimiento al socialismo, Evo Morales, se pronunció con respecto al descubrimiento del campo de gas Mayaya X1 en el norte de La Paz, en la cual rechazó las verdades a medias de algo que inició en 2008 durante su gestión, por lo que lamentó que el presidente del estado, Luis Arce, tergiverse la verdad con respecto al hallazgo de este campo de gas. Este proyecto se empezó en 2008. Se empezaron con trabajos de geología, sísmica, interpretación, ¿no? El 2015 se hizo la conceptualización del proyecto, también junto a la Petroandina. 2016-2017 se hizo la identificación del prospecto Mayaya. Finalmente, en 2019, el director aprobó y se empezó a invertirse 76 millones de dólares. Y no es un proyecto reciente, viene de antes. Lamentablemente lo que está pasando en Bolivia, compañeros de la prensa, con motivo del aniversario de Tarija, abril, yo no sabía, estaban construyendo un mercado en Bermejo. Habían puesto el nombre de Evo. Y el gobierno dijo, si no cambian el nombre de Evo, no vamos a entregar, no vamos a inaugurar y no hay otros proyectos. Año pasado, hospital de tercer nivel de Cobija. Se ha inaugurado. La primera fase de equipamiento dotamos, faltaba segunda fase. Y les ha condicionado, saque la plaqueta de Evo si queremos el segundo equipamiento. Bueno, permanente, eso puede entender. Lamentablemente quien miente en pequeño, miente en grande. El senador Santiago Ticona anunció que este mismo miércoles se prevé reiniciar los exámenes orales para elegir a los candidatos a magistrados. Tenemos la esperanza y la firmeza de que no tiene que haber ningún efecto este amparo. Y bueno, sí, en horas de la tarde tal vez determinemos darle continuidad a lo que son los exámenes orales, ¿no? Ojalá no aparezca algún otro amparo más. Bueno, en sí, no solamente es el defensor del pueblo, somos parte del Mercosur, hay un acuerdo de los partidos políticos, ¿no? Exigen de que en nuestro país debe haber seguridad jurídica y eso parte pues de que haya elecciones judiciales, ¿no? Y por ende vamos a exigir de que haya pues las garantías necesarias, sobre todo al gobierno, ¿no? Que es el que está empujando a que sigan apareciendo estos amparos y por ende ya hay amenazas de por medio. Desde la oposición respaldan la labor de las comisiones mixtas en el proceso de la preselección de candidatos a altos cargos judiciales. Que se ha decidido que los autoprorrogados se vayan a sus casas. Acá se demuestra nomás que David Choquehuanca pretende llamar a reuniones, pero no queda nada en claro porque siguen protegiendo a estos autoprorrogados, siguen teniéndolos en sus lugares y por eso existen estos amparazos que dificultan las elecciones judiciales. Entonces se demuestra nomás que David Choquehuanca hace perder el tiempo a las bancadas, pero nosotros seguimos con la predisposición del diálogo y esperamos que si vuelve a convocar David Choquehuanca, que sean con cosas claras y que no haga perder el tiempo y que en este caso de una vez por todas se viabilice que el proyecto de ley 075 que ha sido aprobado en la Asamblea Legislativa y que se ha promulgado por el presidente y de esa forma los autoprorrogados se vayan a sus casas. Efectivamente, nosotros respaldamos que la comisión mixta continúe el trabajo. Acá, como primer poder del Estado, no podemos hacernos ningunear o hacernos colocar amparazos por parte de unos autoprorrogados ilegítimos y chutos. Entonces, en ese sentido, nosotros respaldamos a la comisión mixta que continúe su trabajo, que continúe con su etapa de entrevistas y todo lo que sea necesario para dar solución a este tema de las elecciones judiciales. Hay que ver también una nueva fecha. Considero que como primer poder del Estado tenemos que hacernos respetar y tenemos que realizar las elecciones judiciales
sin dejarnos dar la línea correspondiente por estos autoprorrogados. Bueno, una exhortación a los vocales de la comisión mixta. Entendemos que están siendo amenazados por descuentos, por procesos, pero acá lo importante es hacer respetar al primer poder del Estado y les pedimos con mucho respeto que continúen con su trabajo y que lleguen hasta las últimas consecuencias en este tema, que viabilicen las elecciones judiciales, el proceso de entrevistas, para que de esa forma dar certidumbre al país. La concejal de El Alto, Fabiola Furuya, considera que las elecciones judiciales no están garantizadas para este año por las interpelaciones de los postulantes. Lamentablemente, el vicepresidente del Estado Plurinacional, David Choquehuanca, ha convocado a un diálogo, ¿no?, de todos los partidos y en este caso también de las autoridades que tienen que ver, ¿no?, con este tema normativo. En ese ámbito hemos podido observar que ha fracasado, ¿no?, porque creemos que a los bolivianos en este momento lo que nos importa y nos preocupa es el tema de las elecciones judiciales. No están garantizadas las elecciones judiciales para este año porque los postulantes están interpelando una vez y otra vez estos recursos, ¿no?, que están poniendo en vilo y están perjudicando a las elecciones judiciales. En ese ámbito debemos mencionar que en una sesión que ha llevado el senador Andrónico como presidente en ejercicio del Congreso, se ha aprobado la 075, que da fin a lo que es la gestión de los autoprorrogados. ¿Por qué es importante que esto se promulgue? Creemos que en esa reunión que se ha tenido también se ha hablado de este tema. Se tiene que promulgar esta ley mediante el presidente, porque de esta manera aquellos que quieran apelar a alguna decisión de lo que es el Senado o el Congreso, no van a poder apelar, y en este caso va a haber elecciones judiciales. En caso que esto no se dé, van a seguir apelando y van a seguir perjudicando a las elecciones judiciales. Entonces eso significa que se va a ir trabando las elecciones. Entonces eso también significa que este año posiblemente no haya elecciones judiciales. El Consejo Municipal de El Alto considera que se debe analizar la posibilidad de realizar las elecciones primarias en el país, tomando en cuenta el tema del presupuesto. Hay que sentarse nomás, tienen que dialogar, porque realmente, miren, primero esto de las elecciones judiciales, después esto segundo también, entonces primero hay que zanjar uno para continuar también el otro procedimiento. Entonces sí o sí que se sienten a dialogar los actores principales de toda esta situación y bueno, pues que llegan a un buen acuerdo, ¿no?, especialmente para la población, porque sí o sí se van a ver afectados en el transcurso también del tiempo, porque no podemos sacar tal vez una opción o un primer criterio, ¿no?, porque hay que ver, yo creo que muchos elementos para ver si se eliminan esas primeras o tal vez no, y también hay que ver también el costo, ¿no?, porque va a haber un costo que siempre se va a subvencionar, yo creo, desde el gobierno nacional. Y miren, nosotros estamos también estamos nosotros pidiendo presupuesto para diferentes departamentos, ya sea también de diferentes municipios, y miren que vayamos con esto también. Por eso digo, hay que analizar muy bien ellos también, que nuevamente que se sienten, ¿no?, porque si no nos vamos a llevar, uno, de gastar presupuesto, dos, también el tiempo, y tres, también en qué tal vez llegaríamos, ¿no? Si vamos a llegar a las elecciones primarias, ¿quién va a gastar el presupuesto? El ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, informó que su cartera de Estado ejecuta la inversión de 1.280 billones de bolivianos en la construcción de 15 plantas industriales en el departamento de La Paz. Varias plantas durante este año vamos a ir entregando en el departamento de La Paz, y como también hay varias plantas industriales que se están construyendo. Son más de 33 plantas que se está desarrollando en el departamento de La Paz de diferentes envergaduras. Hay plantas que están desarrollándolos con recursos de los fondos concursables del FOSIP, como también hay plantas industriales que a la cabeza del Ministerio de Desarrollo Productivo, a través de SEDEM, a través de Empresa Boliviana de Alimentos y EMAPA, se están construyendo. Nosotros solamente como Ministerio de Desarrollo Productivo estamos invirtiendo más de 1.280 millones de bolivianos casi en 15 plantas industriales, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, la planta de granos en el norte de La Paz, en Ixiamas, que prácticamente está en este momento ya en un buen avance, tenemos alrededor de 70% de avance físico en la construcción. Ahí estamos invirtiendo más de 105.7 millones de bolivianos.
Y también una de las nuevas plantas que en los Yungas estamos desarrollando es la planta de plátano y yuca, que se está invirtiendo más de 206.7 millones de bolivianos. Vamos a sacar harina de banano, harina de plátano, harina de tubérculos y fertilizantes. Asimismo, en Abel Iturralde, en Ixiamas, hemos dado inicio también a la implementación de una planta, la procesadora de extracción de aceite vegetal y aditivos de palma, con una inversión de 164 millones de bolivianos. Esta planta va a servir para sacar aceite crudo de palma aceitera, lo mismo que va a ser materia prima para la implementación de la planta de diésel ecológico que se está construyendo aquí en la ciudad del Alto. Y por eso es importante contar con la materia prima y procesar ese aceite, esa palma y sacar el aceite crudo. La Dirección Agropecuaria y Seguridad Alimentaria invita a la población a la feria Lleva tu canasta familiar con precio y peso justo, que se desarrollará el 18 de julio en el Distrito 7 de El Alto. Organizando una feria en lucha contra el agio y la especulación de los productos de la canasta familiar. Lo hemos llamado a esta feria Llena tu canasta familiar a peso y precio justo. Obviamente esta feria está coordinada con todas las organizaciones sociales de nuestro municipio, con los ejecutivos distritales, ya que se expondrán distintas variedades de productos, como ser tubérculos, verduras, hortalizas, cereales, frutas, productos lácteos y otros que van a traer nuestros productores, principalmente de nuestras áreas rurales, de los distritos rurales el 9, el 10 y el distrito 13. Asimismo, se ha invitado a ser partícipes a los productores de la provincia Loaiza, provincia Aroma y provincia Murillo, ya que también ellos traerán sus productos para realizar la venta en esta feria. Mañana 18 de julio a horas 9 de la mañana vamos a realizar esta feria en el distrito municipal número 7 en la avenida Bolivia, conjuntamente en coordinación con el subalcalde. Asimismo, no solamente se está realizando esta feria en el distrito 7, sino se va a realizar en todos nuestros distritos, en nuestros 14 distritos municipales, para realizar la lucha contra el agio y la especulación de productos de la canasta familiar. Gobernación cruceña analizará el presupuesto de municipios para llevar a cabo el desfile cívico el 6 de agosto. Bueno, en realidad hay las conversaciones, hay una buena relación entre el gobierno autónomo departamental y el municipio, y sí, efectivamente se está conversando, y yo tengo la certeza de que vamos a participar del desfile y vamos a hacer las gestiones necesarias para conseguir los recursos y que al final podamos todos participar de este acto cívico. Bueno, vamos a organizarlo de manera conjunta, tomando en cuenta de la disponibilidad de recursos, pero sin embargo este evento específicamente representaba 120.000 bolivianos a la gobernación, 120.000 bolivianos que pueden no llegar a esos hogares y que justamente muchos niños a los cuales asistimos y las becas alimenticias también no les lleguen, ¿no? Entonces estamos dando prioridad nosotros a las necesidades urgentes, que es la asistencia no solamente a los hogares, sino también las becas alimenticias. Llegamos al final de esta entrega informativa en su noticiero 24 horas en esta su tercera edición. El día de mañana tendremos mucha más información. Hasta mañana, Jaime. Hasta mañana, Mariel. Amigos, ha sido un gusto. Amigas, que también tengan un reparador descanso y que en las próximas horas continúen con esa fidelidad aquí en 24 horas. Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches. Lo dejamos con las noticias más destacadas. Fiscalía no descarta solicitar la extradición a Bolivia de la esposa del narco uruguayo Sebastián Marcet. Elecciones judiciales, comisiones mixtas restaurarán la fase de examen oral este viernes. Desde agosto iniciará la socialización de la adhesión de Bolivia al Mercosur. Apicultores de Santa Cruz expresan su preocupación por la falta de dólares.
Comunarios afín al gobierno instalan una vigilia frente al TSE, exigen reconocer el Congreso del MAS del Alto. Diputado Andrés Flores niega que Evo Morales sea quien dispuso explorar el megacampo Mayaya X1. Ministerio de Educación amplía por una semana más el descanso pedagógico. Elecciones generales, María Galindo asegura ganar en las urnas a Evo Morales. En el ámbito internacional, economía, mundo, Fondo Monetario Internacional rebaja previsiones de crecimiento de Latinoamérica.